al Señor. Amén. Él se merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Aleluya. Yo soy medio gritón, así que, porque, bueno, saben, los evangelistas somos así, medio que gritamos un poco, aleluya, y a veces nos toca predicar en las plazas, en los lugares así, medios, donde tenemos que hacernos oír, tenemos que hacer oír la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Y la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, aleluya, será condenado. Amén. Y ese llamamiento, aleluya, nos llama a un cambio de vida, nos llama, aleluya, a empezar a cambiar nuestra vida para el Señor, aleluya. Saben que hay una promesa en la palabra, aleluya, de un cielo nuevo y de una tierra nueva, aleluya. La Biblia dice que caminaremos, aleluya, por calles de oro y andaremos por mares de cristal, aleluya. Pero para llegar a ese lugar, aleluya, nosotros debemos ser cambiados, debemos ser transformados, aleluya. Un poco los cambios vienen de parte de Dios. ¿Saben por qué? Porque, aleluya, muchas veces nosotros solos no podemos, aleluya. Necesitamos esa ayuda de parte de Dios, aleluya. Primeramente, aleluya, para poder entender, aleluya, que estamos viviendo en una vida de pecado, que estamos entendiendo, viviendo una vida, aleluya, que nos lleva a una perdición. Y así, aleluya, conocí yo a Dios. ¿Por qué? Porque yo vivía desordenadamente. Mi vida, aleluya, era un desastre. Yo era un drogadicto, aleluya, un joven, aleluya, que caminaba por las calles, aleluya, con una jeringa dentro de mi chaqueta, de mi bolsillo, aleluya, y un frasquito allí con cocaína preparada ya, diluida, para poder inyectarme. Fumaba marihuana, tomaba pastillas, hacía un montón de cosas, aleluya. Y bueno, antes de conocer a mi esposa y después de conocerla, yo seguí en ese camino, un camino realmente de perdición, un camino que no me llevaba a nada, solamente a vivir una vida destruido, aleluya, sin entender lo que estaba sucediendo. Pero llegó un día que escuché la voz de Dios, aleluya. Allí Dios habló a mi corazón, Dios habló a mi vida, aleluya, y me llamó de aquel momento donde yo me encontraba viviendo en la oscuridad, diciéndome: vení a mí todos los que están cargados, trabajados, que yo los haré descansar. Aleluya. El Señor, aleluya, extendió su mano sobre mi vida y me arrebató, aleluya, de la oscuridad, aleluya, para llevarme a la luz. Me arrebató de aquel momento en el que yo vivía para ponerme en un lugar especial, aleluya. Saben, yo siempre cuento que yo apenas tengo séptimo grado. Cuando llegué al camino del Señor no sabía prácticamente leer, aleluya. Aprendí mucho, aleluya, en la Biblia. No tengo estudios bíblicos tampoco, aleluya, sino, aleluya, que creía a Dios, porque Dios dice que aquel que quiere sabiduría se la pida a Él. Amén. Y yo, aleluya, fui leyendo, fui allí entendiendo muchas cosas de las que Dios quería hacer con mi vida. Pero para tener todas esas cosas hay que tener un cambio y una transformación en cada uno de nosotros. Amén. Sin ese cambio, sin esa transformación en nuestra vida, aleluya, lamentablemente no vamos a llegar a heredar la tierra prometida. Amén. Hay que realmente entender las cosas que Dios nos está pidiendo. Eso que el Señor dice, que el que creyere, aleluya, fuera bautizado, será salvo, ¿no? Nos está diciendo: si tú crees, aleluya, a mi palabra, si tú crees a mis promesas, si tú crees a lo que está escrito en este libro de la vida, Dios nos ha dejado, aleluya, marcado el camino que tenemos que seguir, aleluya, para llegar a su presencia. El camino que Él nos ha dejado marcado, aleluya, para que no erremos, para que no caigamos, para que no retrocedamos, aleluya. Yo siempre digo, es un mapa, un plano que Dios nos ha dejado para que sigamos este camino, aleluya. Este es el camino que Dios nos ha preparado para llegar a tener la salvación y la vida eterna. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Por eso el libro de Santiago 1, aleluya, 19 dice: hacedores de la palabra. Amén. ¿Qué está diciendo, aleluya, el Señor? Que debemos hacer, aleluya, lo que Dios nos ordena, hacer su voluntad, aleluya. Y dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual han desechado toda inmundicia
abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores, dice. ¿Hacedores de qué? De la palabra. No tan solo oidores, engañados, aleluya, a vosotros mismos. Amén. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Aleluya. Hablando de hacedores, de que hay una ordenanza, mandamientos, estatutos, aleluya, que no vengamos a la iglesia solamente a oír lo lindo que habla el pastor, lo lindo que habla la pastora, lo lindo que habla el hermano, o lo que cantamos, aleluya, sino que eso que nosotros hablamos, aleluya, a través de la palabra de Dios son consejos, aleluya, no solamente de nosotros, aleluya, sino que primeramente Dios lo puso en el corazón de estos hombres, aleluya, que dejaron escrito en este libro, aleluya, lo que Dios nos ordena y nos manda para tener una vida eterna, aleluya, y poder llegar al reino de los cielos. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Amén. Que Dios está diciendo que nos debemos despojar del viejo hombre, que nos tenemos que despojar de la vieja mujer, aleluya, que debemos abandonar a todo aquello, aleluya, que no nos deja entrar en la presencia de Dios. Y uno de aquellos hombres, aleluya, que entendió una de aquellas cosas fue Asa, cuando empezó su reinado, aleluya. La Biblia dice que Asa lo primero que hizo, aleluya, y esto está allí en el libro de Segunda de Crónicas 14, lo primero que hizo Asa, aleluya, cuando llegó al reinado, a reinar al pueblo de Dios, aleluya, dice que, aleluya, hizo Asa, en el libro de Segunda de Crónicas, le dije 14, dice, hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares de culto extraño, los lugares altos, aleluya, quebró las imágenes, las destruyó los símbolos de acera, aleluya, y mandó a Judá que buscare a Jehová, el Dios de su padre, y pusiese por obra la ley de sus mandamientos, aleluya. ¿Qué hizo Asa? Lo primero que hizo Asa fue despojarse de todo aquello que le impedía que Dios lo escuche, que le impedía ver la gloria de Dios, que le impedía ver la salvación, aleluya. Y muchas veces hay cosas en nuestra vida de las cuales nos tenemos que despojar, hay cosas de nuestra vida que nos tenemos que quitar. Quizás hay odio en nuestro corazón por cosas que nos han pasado, aleluya. Quizás nuestros padres nos han abandonado, quizás hemos tenido problemas desde chicos, aleluya. Quizás nos han maltratado, quizás han pasado un montón de cosas en nuestra vida, y quizás ese odio, ese rencor, esa angustia, aleluya, no nos deja, nos impide ver la gloria de Dios, nos impide tener una relación con el Padre, aleluya. Eso no te deja ver la gloria, no te deja escuchar Aleluya. la voz del Señor, porque muchas veces, ¿sabes lo que pasa? Que cuando Dios te está por hablar, aleluya, quizás el enemigo te empieza a hacer acordar de todas aquellas cosas que te han pasado en tu vida. Yo lo he vivido, no vengo a hablarle aquí, aleluya, porque no he pasado nada, no vengo a hablarle aquí porque, ¿saben? Yo también, aleluya, he pasado muchas cosas. La droga hizo que muchas puertas se me hayan cerrado, la droga, aleluya, muchos de mis tíos ya no me querían ver, de los familiares, nadie, porque yo le iba a la casa, le robaba las cosas y la vendía y la cambiaba por droga, amén, y esas puertas se me fueron cerrando, aleluya, y bueno, y doy gracias a Dios porque conocí la esposa que hoy tengo a mi lado, la cual ya llevamos como más de 37 años juntos, aleluya. Y fue la que yo cuento siempre, la que siempre estuvo a mi lado, la que nunca me cerró la puerta porque yo me escapaba de mi casa y me iba por ahí varios días, aleluya, y andaba allí, venía todo ensangrentado, todo sucio, aleluya, pero ella siempre allí con la puerta abierta esperándome, aleluya, y siempre hizo que duerma a su lado a pesar de lo que estaba pasando, a pesar de lo que estaba sucediendo, a pesar de que, bueno, ya después ya habíamos sido papás, aleluya, y teníamos a nuestro niño, aleluya, pero siempre estuvo allí firme a mi lado. Pero saben, hay muchas veces, aleluya, que a muchos jóvenes como nosotros en aquel momento, aleluya, quizá vio la esposa allí, se enoja, le cierra la puerta, los abandonan, los dejan, aleluya, y pasan un montón de cosas, y hay cosas en la vida, en nuestro corazón, rencores, odio, amargura, tristeza, aleluya, nos tenemos que apartar de las borracheras, de los bailes y de tantas cosas que este mundo nos regala. Por eso
eso el diablo mismo le dijo a Jesús, aleluya, si postrado me adorares, todas estas cosas yo te daría, aleluya. Allí el enemigo le estaba dando todas las riquezas, todo lo que hay en este mundo, y es lo que el enemigo nos presenta cada día. El enemigo, aleluya, que vino a hurtar, a matar y a destruir, ese es el que viene a traerte, aleluya, y te pone por delante todas las cosas que hay en este mundo. Bueno, vienen los amigos, vienen esos que siempre están cuando hay alguna damajuana de vino, vienen allí los que están cuando hay droga, vienen los que están cuando hay baile, vienen, no, pero cuando tú estás pasando por el momento difícil de tu vida, ninguno de esos está a tu lado. Amén. Aleluya. Pero quiero decirte algo, la Biblia dice que aunque padre, madre, aleluya, te abandone, mas Jehová nunca te dejará. Amén, Aleluya. gloria a Dios. Muchos te podrán dejar, muchos te podrán abandonar, muchos te podrán dar vuelta a la espalda, aleluya, pero quiero decirte que hay un Dios verdadero, aleluya, hay un Dios, aleluya, que no se va a apartar de ti si tú no te apartas de Él, aleluya. Hay un Dios, aleluya, que está firme para ayudarte. Hay un Dios, aleluya, Amén, que quiere abrir gloria esas a puertas Dios. que quizás hoy se te han cerrado. Alabado sea el nombre del Señor. Y Asa empezó a quitar todas aquellas imágenes de acera. Asa empezó a sacar todo aquello que no servía en la presencia de Dios, aleluya, porque lamentablemente aún el pueblo de Dios de aquellos momentos era un pueblo rebelde, era un pueblo, aleluya, quizás como hoy la gente, aleluya, que dice, bueno, allí la Virgen de Satanudo, seguramente esa va a poder solucionarte el problema de tu matrimonio, aleluya. Y saben, como no hay compromiso en aquellos lugares, vamos allí a la iglesia donde está la de Satanudo, vamos, le presentan una ofrenda, le regalan algo y ya está, y se van para su casa y siguen tomando y siguen fumando y siguen viviendo una vida de jolgorio. Total, no hay compromiso, porque esa estatua nada le puede decir. Alabado sea el nombre del Señor. Y así pasa con muchas cosas. Aleluya. La gente hoy, aleluya, busca la comodidad de no tener que abandonar los vicios que hoy el enemigo ha puesto en su vida. Aleluya. Por eso es muchas veces difícil ser cristiano evangélico. Aleluya. Porque para ser cristiano evangélico, lo primero que tenemos que entender, que tenemos que tener un cambio en nuestra vida. Lo primero que tenemos que entender es que tenemos que abandonar nuestro pasado. Aleluya. Nuestra vida vieja tiene que pasar, porque Dios trae cosas nuevas para nuestras vidas. Dios quiere hacer algo diferente en ti, Dios quiere hacer algo diferente en mí. Aleluya. Pero tenemos que abandonar, aleluya, el adulterio, la fornicación. Tenemos que abandonar, andar viendo películas pornográficas. Tenemos que abandonar, aleluya, todas esas cosas que en este mundo hay. Alabado sea Jesús. Y Asa había entendido este propósito. Asa vino ya con esa mentalidad diciendo, wow, cómo Dios no nos escucha, cómo, aleluya, podemos hacer para que, aleluya, poder agradarle a Dios, cómo podemos hacer para llegar a su presencia, aleluya. Y lo que él entendió, que para llegar a hacer eso, aleluya, tenía que sacar todo aquello que estaba impidiendo, porque el pueblo de Dios, aleluya, iba detrás de los ídolos paganos. Amén. Y lo mismo que sucedía en aquellos momentos sigue sucediendo hoy. Si hoy plantamos, miren, aquí afuera un arbolito con bracitos y cosas, y les decimos que, no sé, apareció una noche, vienen de sus cuentas, me apareció una noche aquí, y la gente seguramente viene y lo adora todos los días y va a haber cola, aleluya. Y si usted le dice, va a hacer un milagro, y la gente viene aquí y hace cola, y seguramente le traen regalo al arbolito, y son capaces de hasta meter y regalarle una camioneta al árbol que no escucha, que no ve, que no se mueve, está ahí plantadito, quietito el arbolito, pero todos están creyendo que ese arbolito puede hacer algo en sus vidas, aunque nunca haga nada. Porque así son los cuentos. Aleluya. Así, aleluya. Por eso el Señor siempre le advirtió al pueblo, aleluya. Decía que en los últimos tiempos vendrán engañadores, aleluya. Vendrán personas, no van a venir otros, van a venir personas, aleluya, que con astucia, allí, con palabrería, van a hacer que aún el pueblo de Dios se aparte de la presencia. Amén. ¿Por qué? Porque el hombre, la mujer, aleluya, tenemos esa tendencia, aleluya, ¿de qué? De ir detrás de estas cosas que hoy nos ofrecen. ¿Vieron cuántos engaños hay
con la criptomoneda, cuántos engaños hay y yo veía el otro día una película con mi esposa que es tan vieja, miren, la familia Engel, no sé si alguno la ve, es tan vieja, la familia Engel, que uno ya se sabe los capítulos casi de memoria, porque los hemos visto casi a todos, y ¿saben qué pasó? Que había un hombre allí que venía, habían puesto un restaurante en el pueblo, allí los más reconocidos de la película, y este hombre en un momento le dice, bueno, ya está todo, y allí estaban todos involucrados, todos tenían que como que pagar una cuota para que ese restaurante siga creciendo. Le dijo, pero ahora tenés que traer 2 de tus familiares que hagan un restaurante. Y le decía ese hombre, y esos 2 traerán otros 2, y esos otros 2 traerán otros 2, y yo decía, wow, lo sacaron de la criptomoneda, o la criptomoneda la sacaron de los Signal. ¿Qué pasó acá? Aleluya, ¿no? Y la gente vive detrás de esos engaños, porque la gente quiere comodidad sin hacer nada. La gente quiere estar protegida sin hacer nada. Aleluya. Viven como siguen viviendo desordenadamente, pero están protegidos. Aleluya. Y hay algo, ¿saben qué? Dice, aleluya, que Noé recibió un mensaje de parte de Dios diciendo que haga un arca. El arca, aleluya, hablaba de una protección, aleluya, hacia Noé y a su familia. Le dijo, si tú haces el arca, tendrás la protección de que cuando venga el diluvio, tu familia y tú te salvarás. Aleluya. Allí en el arca, aleluya, se salvó Noé, su familia y los animales. Pero cuando Noé aleluya, pasó el diluvio, lo primero que Noé hizo cuando descendió del arca, aleluya, fue hacer un altar delante de la presencia de Dios para adorarlo, para darle gracias y para darle gloria a Él. Amén. Aleluya. Hay muchas personas que quieren protección sin hacer nada. Hay mucha gente que quiere protección de parte de Dios, aleluya, sin cambiar su vida, y están equivocados. Hoy a muchos los han engañado diciéndoles, si te mueres, aleluya, nos vemos, vieron que mueren muchas personas, dicen, cuando nos vemos después en el cielo, o te adelantaste o no. Aleluya. La Biblia dice que el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas que el que no creyere será condenado. Amén. Aleluya. No habrá, aleluya, ese cielo nuevo y esa tierra nueva para los que no le creen a Dios. No habrá ese cielo nuevo y esa tierra nueva para los que realmente no le entregaron su corazón a Dios. No habrá una nueva oportunidad. Aleluya. Así que en este día que estamos en esta casa, en este lugar, delante de la presencia de nuestro Dios, podamos entender y empecemos a cambiar. Aleluya. Empieza a pelear por la promesa que hay para tu vida. Empieza a pelear por la promesa que hay para tus hijos, para tu casa. La Biblia dice que serás salvo tú y también tu casa. Aleluya. Amén. Y si nosotros peleamos, aleluya, y si nosotros estamos, aleluya, también Dios se acordará de nuestros hijos. También Dios se acordará, aleluya, de nuestra familia. Aleluya, aunque quizás hoy no los veas aquí. Aleluya, ¿saben? Porque para el ojo humano era imposible que yo esté hoy en este lugar. Para el ojo humano, aleluya, yo no podía estar nunca aquí, aleluya, porque ya me tendrían que haber comido los gusanos, haber muerto de una sobredosis. Muchas veces me quise tirar debajo del tren, aleluya, drogado. Pero aún en aquellos momentos, aleluya, quizás Dios ya tenía un plan para mi vida. Aleluya. Dice, aleluya, que Él, aleluya, nos ha escogido desde el vientre de nuestra madre. Amén. Y saben, después que encontré, aleluya, y que tuvimos ese encuentro con Dios en nuestra vida, y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y ya estábamos caminando en las cosas del Señor, ya mi esposa estaba cantando en la iglesia, aunque ¿saben por qué ella no sabe las notas? Porque nunca estudió música, porque ella sabe solamente cantar, no sabe, aleluya, en qué nota canta, no sabe nada de eso. Solamente Dios le dio esa voz para que ella pueda cantar, pero ella cuando dice yo canto en la que puedo, aleluya. Pero si usted le pone allí un CD o ella canta y está todo bien, pero no sabe en qué nota está cantando. Aleluya. Y es lo que Dios nos ha dado. Ya al poco tiempo, aleluya, que llegamos al camino del Señor, ella ya estaba cantando en la iglesia, ya estábamos trabajando allí full time, como dicen, no ahora, estábamos con todo, aleluya, y de repente yo empecé a sentirme muy mal. Yo empecé a tener unos problemas estomacales muy grandes, aleluya, ya estábamos, aleluya, allí con nuestro hijo y con todo, aleluya, y saben, de repente teníamos que preparar una campaña, aleluya, unas cosas, y
Y aquel día yo tenía que recibir un resultado médico porque me había mandado a hacer todos los estudios, análisis y todo para saber qué era lo que me estaba sucediendo. Y ese mismo día que recibí esos estudios, el estudio me decía que yo tenía SIDA, aleluya. Y mi esposa ya estaba embarazada esperando nuestra segunda criatura, aleluya. Y el médico me dijo, Juan, mira, no hay medicación para esto. Solamente hay pruebas nada más, pero lamentablemente te puedes morir de SIDA. Wow, yo dije, dije, ¿qué voy a hacer ahora cuando encuentre a mi esposa allí? Ya empecé a llorar y a preguntarle muchas cosas a Dios. Y me vine corriendo a la iglesia que estaba al lado de la clínica y me tiré en el altar a llorar y a preguntarle a Dios por qué, aleluya, y a preguntarle a Dios si acaso me había sacado de la droga para ahora morir avergonzado de SIDA, porque yo ya contaba la historia aún a mis amigos, aquellos que se juntaban conmigo, yo le contaba que Dios me había sacado de la droga, que Dios me había liberado, aleluya, que vengan al camino del Señor. Y saben, y yo decía, ¿cómo le voy a decir que ahora cuando me empiecen a ver todo enfermo allí, que tengo SIDA y que Dios no hizo nada por mí? Y yo le preguntaba esas cosas a Dios, amén. Tenía esa cosa en mi vida, en mi corazón, pero ¿saben? Ese mismo momento, quizás en mi oración, Dios ya había traído la respuesta a la vida de mi esposa. Yo no me había podido comunicar con ella, yo no había podido hablar con ella. Ella se estaba preparando para venir a la iglesia porque nos teníamos que encontrar ahí. Y Dios le habló allí en el baño cuando se estaba bañando. Dios le mostró dónde nos íbamos a encontrar como una película, aleluya. Y le habló y le dijo, decirle a Juan que se quede tranquilo porque yo ya lo sané. Aleluya. En el mismo momento, el mismo día, aleluya, Dios trajo la respuesta, aleluya. ¿Y saben qué sucedió? Nos encontramos allí en aquel momento y ella desde lejos tendió su mano y me dijo, así dice el Señor, aleluya. Me dijo que te quedes tranquilo porque yo ya te había sanado. Aleluya. ¿Saben? Yo tomé esa palabra para mi vida, la arrebaté, aleluya, le creí a Dios y empecé a soltar esa palabra donde iba, aleluya. Yo le decía, quédense tranquilos los médicos, Dios me dijo que me había sanado, y a mí se me caían los pedazos de las piernas. Yo siempre digo que yo conocí la lepra, porque yo tenía unas grandes ampollas en las piernas que se me caían los pedazos de la cáscara y quedaba la carne viva. Y se me caía todo como una caspa de mi cabeza, como una nieve blanca que me tenía que poner crema para disimularlo. Pero así todos seguimos en el camino del Señor, así todos le seguimos creyendo a Dios, aleluya. A pesar de la prueba, a pesar de la lucha, a pesar de la tormenta que se había levantado sobre mi vida, aleluya, mi desesperación era, aleluya, de que mi esposa esté bien, de que los niños estén bien. Y yo le dije, bueno, si acá este es el propósito, bueno, que así sea, ¿no? Pero los análisis de ella salieron bien, los chicos estaban bien, aleluya. Y bueno, había que aguantar la tormenta, había que permanecer firme, había que creerle a la palabra, aleluya. Había que ser hacedores de esa palabra, de la promesa de Dios, aleluya. Y eso es lo que tenemos que entender, de tomar la palabra para nuestra vida, creerla, aleluya, y ponerla por obra, aleluya. Y cuando nosotros ponemos por obra la palabra, Dios pelea la batalla con nosotros. Cuando nosotros ponemos por obra la promesa, Dios hace cosas grandes con nuestras vidas, aleluya. Con que a pesar de que estés allí en el medio del barro, aleluya, aunque esté allí el ejército se haya levantado contra tu vida, la promesa y la palabra de Dios dice, aleluya, que muchos se levantarán contra nosotros, pero Dios, aleluya, peleará la batalla. Amén, gloria a Dios. Amén. Que estés en medio de la tormenta, Él estará contigo, aleluya. Y saben, después de un tiempo, aleluya, yo me hago estudios cada 6 meses, más o menos, cada 1 año ahora, pero ya hace muchos años, creo que tengo uno de los resultados por ahí por mi maletín, aleluya. Hace muchos años ya que me está dando, aleluya, que estoy negativo del HIV. Gloria a Dios. Que no tengo HIV. Así que gracias a Dios, porque le hemos creído a Dios, nos hemos puesto en las manos de Dios, aleluya. Y Dios ha hecho una obra tremenda con nuestras vidas, aleluya. Dios me ha librado de la enfermedad. Dios ha librado a mi esposa, como decía el pastor, del COVID, aleluya. Cuando
parecía que se moría, cuando parecía que ya esa noche se terminaba todo para ella, aleluya, Dios la levantó, Dios la levantó, aleluya, nuevamente para que podamos seguir alabando. Amén, gloria a Dios. El nombre del Señor. Por eso Asa había entendido la palabra. Asa había entendido que había algo, aleluya, que él tenía que hacer, aleluya, para poder estar en la presencia de Dios, aleluya. Y una de las personas que también entendió esto fue Obedeón, aleluya. Dice la Biblia, aleluya, que David, aleluya, en un momento intentaba llevar el arca del pacto, la presencia de Dios, llevarla nuevamente a su tierra, aleluya, pero allí David había hecho algo mal, él la quería llevar en un carro nuevo y no era la forma, aleluya, y allí murió uno llamado Usa, aleluya, y entró un temor en David, y David dijo, vamos a llevarla a la casa de Obedeón, y Obedeón era filisteo. Nada tenía que ver Obedeón con la presencia de Dios, nada tenía que ver Obedeón, aleluya, con que la presencia esté allí, pero David dijo, llevémosla a la casa de Obedeón, si muere Obedeón no importa, total Obedeón era filisteo, aleluya, ¿sabe? Pero cuando llegó la presencia de Dios a la casa de Obedeón, aleluya, Obedeón dijo, ay, hay una oportunidad para mi vida, hay una oportunidad de cambio para mi familia, hay algo, aleluya, algo va a empezar a suceder, pero para que algo suceda en mi vida yo tengo que cambiar, aleluya, y de Obedeón empezó, yo me lo imagino, allí empezar a sacar todo lo que había en su casa, tenía que hacer lugar para que el arca del pacto esté, aleluya, en un lugar cómodo, aleluya, allí empezó a sacar las estatuas de acera para afuera, allí empezó a sacar el odio para afuera, allí empezó a sacar el rencor para afuera, allí empezó a sacar toda esa vida pasada que lo atormentaba, la que lo hizo perder su familia, sus hijos, aleluya, no iban más a la casa de Obedeón, aleluya, y allí cuando entró el arca del pacto a su casa, fue transformada su vida, él entendió, aleluya, que había una oportunidad para él, y hay una oportunidad para cada uno de nosotros. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y en solamente 3 meses la gente hablaba de Obedeón. Aleluya. Le fueron a decir a David, David, algo está pasando en la casa de Obedeón, donde había tristeza y alegría, donde había gritos y alabanza, aleluya, a ti, aleluya. Hay cosas que están pasando en la casa de Obedeón que no estamos entendiendo, aleluya. Pero este que andaba antes quizás pasando necesidades ha sido bendecido por la gloria de Dios. Su familia volvió a su casa, sus hijos volvieron a su casa, aleluya. Y saben, eso lo hace Dios cuando nosotros nos consagramos. Amén, gloria a Dios. Alabado el nombre del Señor. Por eso, si nosotros entendemos todas estas cosas, aleluya, Dios va a hacer grandes cosas con nuestra vida. Si nosotros entendemos todo esto, aleluya, por eso le digo, este es un gran mapa que el Señor nos ha dejado para poder estar y llegar a su presencia. Si hacemos las cosas bien, Dios nos va a bendecir. Yo siempre digo, ¿qué papá, aleluya, como dice la Biblia, no, si un hijo le viene y le pide pan al padre, le va a dar una serpiente? Ninguno. Aunque el hijo se esté portando medio mal, un pedazo de pan no se le niega a nadie. Aunque a veces nos ponemos bien feos. Nos ponemos, digo yo, porque yo también. ¿Vieron? Pero siempre los ayudamos, siempre no estamos allí extendiendo la mano y así Dios con nosotros. Amén. Todos tenemos errores, todos tenemos equivocaciones, nadie y ninguno de nosotros somos perfectos. Aleluya. Pero, aleluya, el Señor nos está pidiendo que tratemos, aleluya, porque cuando nosotros tratamos, Él nos ayuda. Cuando nosotros tratamos, Dios empieza a orar en nuestra vida. Aleluya. Si nosotros queremos, aleluya, hacer algo, Dios está allí empujándonos, aleluya. Quizás no podemos con nuestra fuerza, no podemos, aleluya, con nuestro cuerpo, pero allí está Dios, aleluya. Él envía a sus ángeles, Él está allí con su presencia maravillosa para bendecirte, aleluya, porque Él quiere las cosas buenas para ti. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, iglesia de Jesucristo de Nazaret, este es un tiempo donde tenemos que glorificar a Dios. Este es un tiempo, aleluya, porque Asa, aleluya, que había sacado todo, aleluya, Asa tuvo un gran ejército, pero de repente se levantó un ejército contra él. Los etíopes se levantaron contra él, aleluya, y Asa en ese momento habló con Dios y esto le decía Asa. Aleluya, y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. Aleluya. Dios no hace excepción de personas.
Amén. Dios no hace excepción de persona. No mira, aleluya, quizás lo que tengamos en ese momento. Y allí le estaba diciendo: oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo, dice, los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. ¿Qué hicieron los etíopes? Huyeron porque Jehová estaba peleando la batalla por ellos. Amén. Amén. Cuando nos ponemos en las manos de Dios, Dios peleará la batalla por ti. Amén. Aleluya. Así como la peleó por mí, aleluya, la peleará por ti, porque Dios no hace excepción de personas. Así como Dios peleó la batalla por cada uno de nosotros, aleluya. ¿No se imaginan al Señor peleando esa batalla en aquel momento cuando quizás eras un alcohólico o eras una prostituta o como yo que era un drogadicto, o cuando estábamos allí viviendo en medio de las tinieblas, aleluya, tratando el Señor de tocar tu corazón, de mostrarte, de hacer algo para que tú entiendas el propósito que Él tenía contigo. Amén. Porque sabes, yo había aceptado a Cristo y todavía seguía en la droga. Me había bautizado y todavía seguía en la droga. Alabado sea el nombre del Señor. Dios todavía estaba allí quizás peleando esa gran batalla, aleluya, hasta que llegó ese gran triunfo, aleluya, por mi vida, y me pudo sacar de la oscuridad, me pudo arrebatar, aleluya, para traerme hacia la luz admirable. Alabado sea el nombre del Señor. Y gracias le damos a Dios, porque hoy quizás tú estás aquí. Gracias le damos a Dios, aleluya, porque, aleluya, podemos todavía estar aquí congregándonos, pero tenemos que comprometernos con el Señor. Hay almas allá afuera que se están perdiendo. Hay almas, aleluya, que quizás con tu cambio, con tu vida, tú le vas a demostrar que Dios puede hacer grandes cosas con ellos. Aleluya, ¿saben? Porque hoy quizás me pueden ver muchos de aquellos que paraban conmigo, que estaban en la droga. Miren, yo a veces voy a la esquina de mi casa y veo mucha gente, muchos que me conocen, aleluya, de lo que yo era antes y lo que soy ahora. Amén. Y así tenemos que ser, aleluya. La Biblia dice, aleluya, que somos carta leída. Amén. Y cuando somos carta leída es porque nuestra vida cambió, aleluya, porque le podemos mostrar a otros, aleluya, que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay salvación. Amén, gloria a Dios. Aleluya, podemos demostrarle a otros, aleluya, que lo viejo que había en nuestra vida, Dios lo transformó en nuevo. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Que ya dejamos de ser cola para empezar a ser cabeza. Gracias, aleluya. Señor. Y Dios no quiere que seamos cola de nadie. Amén. 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 Aleluya. Por eso, iglesia, en esta noche o en esta tarde que estamos aquí, aleluya, yo no sé, quizás hay algo en tu corazón que todavía no pudiste abandonar. Quizás hay algo en tu vida que todavía no pudiste dejar. Quizás hay algo por lo cual todavía, aleluya, la gloria de Dios no se puede manifestar en tu vida. Aleluya. Y quizás en este día, aleluya, tú quieras decirle al Señor, Señor, Padre, hasta aquí quizás pude luchar con mi fuerza, pero solo no lo puedo hacer. Aleluya. Amén. Solo no lo puedo hacer. Quizás tengas allí amigos, aleluya, que amigos en comillas, ¿no? Que quizás dicen ser tus amigos, aleluya, pero cuando te ven allí lo primero que, este va a la iglesia, vamos a probarlo, porque vieron así el enemigo, vamos a probarlo, porque te acordás que antes andaba tomando, vamos a probarlo, vamos a invitarlo a tomar una cerveza a ver qué hace, vamos a invitarlo a tomar un vino, vamos a invitarlo a fumar un cigarrillo, vamos a invitarlo a fumar droga. Aleluya. El enemigo te pone todas esas cosas delante de tu camino. Aleluya. Aleluya. Yo lo pasé. Tuve droga, tuve alcohol, tuve un montón de cosas. Aleluya. Pero si confiamos en Dios, aleluya, Dios, aleluya, fortalecerá tu vida. Amén. Y hará grandes cosas contigo. Así que en esta tarde vamos a ponernos de pie. Vamos a decirle al Señor,